Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Politólogos Digitales, pero esta vez en podcast. Este es el capítulo México, por supuesto. Me acompaña mi amiga, colega, cómplice Dalia Morquecho. Es politóloga y pasante en la maestría en comunicación. Estamos trabajando en eso, no nos juzguen. Una servidora también les acompaña en esta ocasión. Mi nombre es Citlali. Y de igual manera soy politóloga y también comunicóloga, terminando esa fastidiosa tesis. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema bastante relevante e interesante que pues es muy necesario discutirlo. O sea, son las cosas que se tienen que enunciar, las cosas que se tienen que hablar. Cuéntanos, Dalia, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Claro, Citlali, muy buenas tardes a todos. Nos vamos a enfocar en estos minutos a platicar sobre qué fue lo que ocurrió en las elecciones de México intermedias en este año 2021, pero particularmente vamos a hablar de un tema que lamentablemente aqueja no solamente México, sino América Latina, la violencia, ¿no? La violencia política que se vivió en las elecciones, ¿no? De acuerdo con la consultora Etellet, y su séptimo informe de la violencia política en México, que fue elaborado que fue elaborado por la misma empresa, del 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio, cabe señalar que, bueno, el día de la elección, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos o de actores que eran cercanos a los candidatos, de los cuales, lamentablemente, 102 personas murieron, ¿no? Fallecieron, fueron asesinadas. ¿Qué opinas de estas cifras, Citlali? Pues son cifras bastante lamentables, cifras en las que pues el secuestro, los golpes, las amenazas, pues permearon, ¿no? En estas agresiones que se registraron, pues hubo bastantes denuncias al respecto, 782 y 737 víctimas de secuestro, Dalia, o sea, es un tema bastante preocupante el que nos aqueja, que es la violencia en términos generales. Más adelante, pues les vamos a hablar de unas cifras en cuanto a la violencia en razón de género, pero en cuanto a estos datos, a estas cifras, pues sí, vivimos unas elecciones bastante densas, bastante lamentables y en las que desafortunadamente, pues sí, murieron bastantes aspirantes a ejercer algún cargo político. Muchos de ellos y ellas previamente recibieron amenazas, querían ser amedrentados y lamentablemente pues esas amenazas se cumplieron. ¿Tú qué me dices? ¿Qué opinas de esta situación? Fíjate que uno de los casos que más me sorprendieron de esta contienda fue de una candidata llamada Lupita Uribe, ¿no? Eh, Uy, sí. donde levantaron a su hermano, ¿no? O sea, levantaron primero a su equipo. Acá en México se le denomina levantar a un secuestro express, llamémoslo entre comillas, porque cuando se levanta a una persona, normalmente, lamentablemente, no aparece con vida. Pero primero, durante algunas semanas estuvieron amenazando directamente a su equipo de la campaña y entonces al final del día la candidata no se rindió, ¿no? Dijo que ella estaba firme, que no se iba a bajar, hasta que el mero día de la elección secuestran a su hermano, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que, bueno, ella inmediatamente salió a decir que ya no quería tener nada que ver con la elección, que ya no quería participar en la contienda y bueno, sí soltaron a su hermano con vida en la noche de la elección y al final pues ella renunció a la contienda. Entonces, una de las cosas que le dijeron a su hermano, bueno, es que esto no iba a terminar ahí, ¿no? Y que eso pues lo entendían como una forma de amedrentar y de presionar para, por si alguna vez la candidata o algún otro miembro de su familia se quisiera inmiscuir en la política, pues no iba a ser bienvenido, ¿no?
Entonces, bueno, igual esta candidata tenía alguna oportunidad de ganar, pero se tuvo que bajar de la contienda electoral. Asimismo, en el Estado de México, el día de la elección detuvieron a 85 personas ligadas a disturbios en el Estado de México, ¿no? Estas personas estaban involucradas en delitos electorales, ¿no? También en el estado de Oaxaca se reportaron algunos incidentes que, bueno, tuvieron algunos heridos, pero bueno, ese es el saldo de tener un país con elecciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un tema muy fuerte, un tema de mucho respeto y de muy solemne también para las personas que se atreven a contender por un cargo público, porque sabemos que aquí en México es complejo porque cuando tú te animas a participar, ¿no? En una elección, pues sabes que vas a estar expuesto, ¿no? No solamente tú, tu pasado, tu pareja, tu familia, ¿no? Tus amigos incluso, y toda tu carrera a lo largo de la vida va a ser cuestionada, ¿no? Te empiezan a sacar fotos, videos, empiezan a entrevistar a gente que te conoce, entonces, pues ser candidato yo creo que no es algo sencillo, entonces, bueno, pues es de aplaudirse que haya habido esta apertura en nuestro país para registrar a muchos candidatos. Vi otro, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero fue un hombre que ganó la elección de una pequeña localidad, pero ni siquiera su nombre estaba en la boleta electoral, ¿no? Nunca fue miembro de ningún partido, nunca perteneció a ninguna cúpula de partidista ni nada, simplemente la gente se puso de acuerdo y votó por él y no necesitó esta plataforma, ¿no? Entonces yo creo que es de celebrarse que esto ocurra, ¿no? Eso es parte de la democracia, ¿no, Citlali? Claro, es lamentable, ¿no? O sea, la violencia no tendría por qué ser parte de la democracia, pero desafortunadamente es algo que sucede en nuestros países latinos. Además, déjame contarte, Dalia, que este proceso electoral ha sido el más violento para las mujeres. De acuerdo a un reportaje que exhibió El Economista, en este proceso del 2021 se asesinó a 21 mujeres candidatas, ¿no? O sea, 20 mujeres fueron asesinadas en este proceso electoral, algo que no había visto, esos altos índices de candidatas en los descaros, pero evidentemente su mayor participación también incidió en que hubiera pues mayores índices de violencia hacia las mujeres y más pues que están contendiendo, que estaban buscando un cargo público. Entonces, los principales generadores de violencia política hacia las mujeres, pues fueron los partidos políticos, un 80%, a nivel municipal un 15%, a nivel estatal 5%. Y déjame darte otros datos. Tú sabes que tenemos el Instituto Nacional Electoral, que se encarga de la regulación del proceso, pero también generó un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y los datos que arrojaron son bastante, pues, alarmantes también, ¿no? Se sancionó a 59 personas en todo el país, que son de las denuncias que sí fueron procesadas, porque evidentemente seguramente recibieron muchísimas más, pero solamente 59 fueron procesadas, de las cuales 48 fueron realizadas por los hombres, 48 hombres fueron sancionados y 11 mujeres sancionadas. Oaxaca se posicionó como el estado con mayores denuncias por violencia en razón de género, y los que menos, que solamente tuvieron una denuncia, fueron 6 estados de nuestro país, en los que está Baja California, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Sonora. No por eso son menos violentos, ¿verdad? Pero son los que procesaron. ¿Tú cómo ves estos datos, Dalia? Preocupante, pero también es importante hablar de la cultura de denuncia, ¿no? Entonces, bueno, al menos hubo denuncias, eso es importante también, ¿no? Hablamos de que hay una legitimidad y una confianza en nuestras instituciones que se ha ido perdiendo, pero bueno, gracias a esta gestión de este gobierno, creo que se va a recuperar un poco la confianza en las instituciones.
Como sabemos, en México había un gran desapego institucional por parte de la ciudadanía por temas de corrupción, ¿no? Tomando en cuenta que la leyenda de este presidente es el combate a la corrupción y ha lanzado algunas medidas para tratar de erradicar esta práctica. Pienso que es importante que la cultura de la denuncia continúe. Necesitamos que las personas se animen a denunciar cuando son víctimas de algún delito, no solamente electoral. Y respecto a las cifras y todo el tema de la violencia en las elecciones, no me queda más que encontrar espacios para tratar de visibilizar, ¿no? Estas personas que perdieron la vida, que fueron agredidas por motivos electorales, ¿no? Tratar de encontrar soluciones como gobierno, pues deberían de pensar en políticas públicas, deberían de pensar en, no sé, reformar la ley de alguna forma, aunque cada elección, no sé si, bueno, no sé si nuestros escuchas lo sepan, pero en cada elección siempre hay muchísimas reformas, ¿no? Hay reformas candadito, ¿no? Aquí los mexicanos tendemos mucho a encontrarle tres pies al gato, y a veces violan la ley, se reforma la ley para evitar lo que pasó, pero encuentran otra vía y otra vía y otra vía. Entonces, cada elección prácticamente es una apertura para que se vuelva a discutir lo que está aprobado en la ley y para que se adapte a las nuevas condiciones sociales, culturales y políticas. Entonces, pues me gustaría cerrar esta intervención con una reflexión que tenemos que entablar sobre nuestros entornos, sobre nuestra libertad política, sobre nuestra participación ciudadana, porque también celebro que, bueno, el gran ganador que se dice de estas elecciones fue el Instituto Nacional Electoral, instalando más del 99% de las casillas, o sea, en las casillas en todo el país, considerando que México, bueno, es un país mega diverso, donde hay condiciones climáticas, económicas muy distintas, y entonces el INE logró sacar adelante esta elección. Claro. Una felicitación para las personas que fungieron como consejeros electorales, como presidentes de casilla, como funcionarios de casilla, que al final del día son nuestros vecinos, ¿no? Son personas con las que vivimos en nuestra comunidad y que se merecen todo el respeto del mundo. Creo que también celebro que haya mucha confianza sobre esta elección. No veo como en otras contiendas las consignas de fraude, ¿no? Al contrario, veo que hay una gran aceptación hacia el proceso electoral, porque todos formamos parte del proceso, ¿no? Todos participamos, desde nosotros votando hasta nuestros vecinos y amigos contando los votos. Y la transparencia de las elecciones también me parece muy, muy importante. En México había elecciones donde se iba la luz, se caía el sistema, ¿no? Y entonces no ocurrió esta vez. Casual. Lo celebro que continuemos transitando y vamos hacia un país mucho más democrático, mucho más abierto, y eso es lo que me quedo de la elección. Me gustaría quizá que en otros procesos los números fueran menores respecto a la violencia, pero bueno, quizá tenemos que replantearnos temas de política pública. ¿Cómo ves, Citlali? Sí, justamente, ¿no? También para ir cerrando este pequeño podcast, más allá de estos índices de violencia que sí fueron bastante fuertes al grado de que, pues, la comisionada de la OEA y para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pues, declarara que estaba preocupada por estos altos índices de violencia política, pues para nuestro país, ¿no? Evidentemente las democracias pues no deberían de vivir procesos violentos, al contrario, deberían ser como solamente más participativos, con solicitudes de rendición de cuentas. Entonces, pues le toca al gobierno mexicano esclarecer todos estos delitos contra los y las candidatas, y pues también le va a tocar darle seguimiento para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque sí fue un proceso pues muy fuerte, muy violento contra todos los que estuvieron conteniendo,
y en diferentes niveles, ¿no? O sea, no solamente, la violencia no solamente atraviesa por el asesinato o por el secuestro, sino también, pues, con las maneras despectivas de referirse a los candidatos y candidatas, con la discriminación, ¿no? Que también es otro tipo de violencia bastante fuerte que se dio, y pues con lo que nos hace reír mucho, que son los memes, que también es un tipo de agresión para los y las candidatas y que nunca faltan ahora, pues, en esta era digital. Lo que me parece muy relevante es lo que acabas de decir, ¿no? Justamente avanzamos mucho con la institución que logró instalar un alto, bueno, o sea, casi el 100% de las casillas fueron instaladas, y pues nos toca trabajar con esos índices de participación ciudadana, ¿no? Que la gente haga esa solicitud de rendición de cuentas, que le dé seguimiento, que no solamente se quede en el ejercicio del voto, porque me parece que en todo el país tuvimos un 51, 52% de participación en estas elecciones, y siendo intermedias, ¿no? Cuando estos procesos intermedios suelen tener, pues, índices más bajos todavía de los que se presentaron, pues, en este momento. Y justamente, pues, habría que seguir trabajando con las instituciones, seguir dándole seguimiento a las situaciones de amenazas, de violencia política para erradicarla, y pues toca trabajar culturalmente, ¿no? Para evitar esa violencia en la cultura digital y pues contra toda discriminación, porque al final todas estas personas que son electas son quienes van a llevar nuestras voces y quienes nos van a representar, ¿no crees, Dalia? Y bueno, no sé si quieras agregar algo para terminar. Me pareció muy pertinente tu comentario y nada más despedirnos y recordarles que vamos a estar platicando sobre distintos temas. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en el canal de YouTube, y estén pendientes de todas las actividades que vamos a impulsar desde Politólogos Digitales para la profesionalización de la ciencia política en la era digital. Muy buenas noches a todos y nos estamos escuchando próximamente.